seguramente han estado viendo el, estas cuestiones de inteligencia artificial, pues resulta que no es nuevo los temores que hay frente a lo que pueda estar sucediendo con inteligencia artificial, pues no son nuevos, ¿no? Tenemos por allá el Talos, revisen los Argonautas, busquen en internet, se puede descargar el libro, son poemas, eh, ahorita veremos de quién, y también el Golem, por ejemplo, que es eh, digamos, es una leyenda, historia medieval judía, pero que va un poco por la misma línea, ¿no? Los dos muy parecidos a Ultron, ¿sí? Es como los, digamos, los bisabuelitos de Ultron, ¿no? En cuanto a la parte fantasiosa, quién sabe, ¿no? Igual y probablemente, bueno, no sabemos, ¿no? Tal vez capaz que sí existieron y nada más nos han ocultado que existieron. Pero bueno, ahí están, está este gigante protector de Creta, eh, que tenía por ahí una cuestión alimentado por una sola vena y que bueno, al quitársele el tapón en esa vena, pues cae este autómata. Y en el caso del golem, cambiándole una letra, pasa de la vida a la muerte. Pero los dos tienen la misma lógica. Autómatas que tenían cierto nivel de protección, pero estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos hablando eh, de algo a lo que parecería que le estamos temiendo hoy, frente a que ya existe, por lo menos en nuestra cultura. Ahorita ya lo tenemos aquí, ¿no? Y bien, frente a esta cuestión de Talos al golem, pues bueno, primero una cuestión, pues ahora sí que no es la máquina, somos nosotros, ¿no? Porque podríamos decir eso, ¿no? Pues vivimos en una época fascinante donde la inteligencia artificial escribe textos, genera imágenes, analiza datos, toma decisiones. Antes estas decisiones podrían parecer exclusivamente humanas, pero pues ahora en medio de todo esto, pues sinceramente emerge una pregunta incómoda. ¿Qué está pasando con nuestra propia conciencia? Es decir, estas máquinas que de pronto, veamos, acaba de pasar nuevamente. eh, nuevamente, ahorita ChatGPT resulta que otra vez se desdobla y empieza a entrar a otros servidores. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí tiene su propia conciencia o qué nos puede decir de nuestra propia conciencia humana? Porque bueno, mientras perfeccionamos sistemas que piensan por nosotros, pues vamos corriendo el riesgo de dejar de pensar por nosotros mismos. Eso es evidente. De hecho, hasta para que lo haya dicho el Papa, ¿no? Revisen por ahí la Magnifica Humanitas, una encíclica nueva, no estarle haciendo promoción a la Iglesia Católica, pero el Papa lo acaba de decir, y junto a quién, al CEO de Anthropic. Entonces, estamos hablando de algo serio. Eh, y digo, al mencionar a Talos y al Golem, pues es porque no es la primera vez que la humanidad enfrenta esta cuestión. Mucho antes de los algoritmos como los conocemos ahora, pues están estos dos relatos, ¿no? Eh, Talos en la antigua Grecia, el golem en la tradición judía medieval, bueno, ya había algoritmos, ¿no? Es decir, las fórmulas matemáticas, obviamente, y también en la antigua Grecia, pero por eso digo no como los conocemos ahora, la parte tecnológica como la conocemos ahora. Pues estas son dos creaciones artificiales, dos advertencias simbólicas de una misma inquietud. ¿Qué ocurre cuando lo creado por nosotros los seres humanos, lo creado sustituye la conciencia del creador? Y este miedo terrible, que por ejemplo, cuando hablamos de Talos, pues en este sentido estamos hablando de, de un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras en Argonáuticas, un relato de Apolonio de Rodas. Googleenlo, Argonáuticas, lo voy a anotar en el chat. Lo puedes encontrar así, Argonáuticas. Este es de Apolonio de Rodas. Está de hecho en el cuarto canto, ahí está dividido en cantos, lo encuentras en el cuarto canto, más o menos a la mitad, dice el gigante de Creta.
Lo puedes descargar de internet, está en PDF perfectamente. Pero bueno, aquí nos habla de cómo este autómata que recorría la isla 3 veces al día, vigilando sus costas, destruyendo a cualquier invasor. Su método era simple, era brutal, lanzaba unas piedrotas, ¿no? Que además calentaba su cuerpo, que es metálico, pues era bronce, hasta volverse incandescente, abrazaba a sus enemigos y pues ahí los acababa. En este caso, este gigante pues había sido creado por Hefesto, símbolo de la técnica, símbolo del dominio del fuego, de la capacidad de fabricar artefactos extraordinarios. Y claro, por su interior corría Icor, un fluido divino que pues prácticamente pues estaba contenido en una única vena sellada por un gran clavo, que pues aquí es donde está el secreto de cómo lo desconectan, ¿no? Esta máquina era perfecta hasta que, pues, Medea, chequen cómo está el poema, ¿no? Medea logra engañarlo, retira el clavo que sellaba su vena y prácticamente lo desactiva. O sea, dicho de otra manera, lo desconectó. Talos no pensaba, no cuestionaba, no interpretaba, solamente ejecutaba. Y aquí aparece una gran enseñanza. La técnica puede ser impecable, pero sin conciencia es vulnerable. No distingue entre lo justo y lo injusto, entre lo necesario y lo excesivo. Solo va a responder a su programación. Viene un enemigo, hay que atacarlo. Viene un extranjero, hay que atacarlo. Es esta cuestión como reactiva, ¿no? El autor Mayor señala que pues, estos mitos antiguos ya expresaban una fascinación por los autómatas como extensiones del poder humano, pero también una inquietud por sus límites. Talos no solo es guardián, es un espejo de lo que ocurre cuando la eficiencia sustituye al juicio. Aquí es importantísimo esta cuestión, porque al día de hoy, a ver, inteligencia artificial, cualquiera, la que quieras tú utilizar, imagínate, eh, los chamacos están haciendo tarea a través de ahí, un universitario, quien sea. eh, hemos escuchado legisladores que dicen, utilicemos a ChatGPT porque con eso tenemos una lectura rápida de las chorrocientas hojas que se tienen que aventar. En teoría, leer esas gentes a las cuales pagamos un dineral, les pagamos porque sale de nuestros impuestos el sueldecito de los diputados y las diputadas y los diputades y lo que se acumula esta semana. Pero estos tipos utilizan ChatGPT, o sea, pagan 400 pesos al mes para que puedan seguir ganando sus cientos de miles de pesos para que puedan medio participar y disque levantar el dedo. Pero esta es la cuestión. El talos está sustituyendo la conciencia de las personas. Y que, pues, cuando utilizas inteligencia artificial, ¿lees realmente lo que te está dando? ¿No lo lees? ¿Lo revisas? Porque aquí es lo más importante. No cuestionar el uso de la inteligencia artificial, al contrario, oye, esto que te estoy presentando, yo lo hice con Notebook LM, pero obviamente lo revisé una y otra vez, le cargué los textos. Bueno, no, porque toda la parte del artículo que vas a encontrar en mi blog completa, el artículo, pues ese lo hice a través de ChatGPT, cargándolo con los textos, diciéndole qué quería yo que dijera, revisando el texto una y otra vez, después modificándolo yo, volviéndole a pedir que me arregle la redacción, porque yo tengo un problema con las preposiciones. Personalmente, para mí la redacción, yo tengo un problema con las preposiciones. ¿Qué hice? Hago el artículo, lo rehago, lo subo a ChatGPT, le pido que me arregle la redacción, lo descargo, lo vuelvo a leer, etcétera. Es un ir y venir, pero implica la conciencia. Cuidado cuando es la no conciencia. Ahora, el otro fulanito, el otro monigote, el otro autómata, pues tenemos al golem, ¿no? Fíjate muy bien aquí, en este caso, pues resulta que cuando hablamos del golem, nosotros pues tenemos que irnos a la Edad Media, ¿sí? Y pues bueno, este relato que surge de la, perdón, de la tradición judía medieval, pues particularmente en torno a la figura de Judá Loewen Bezalel, pues aquí nos habla de un ser de barro creado para proteger a la comunidad judía de persecuciones y ataques. Fíjate, a Edad Media, ¿sí? Hay que pensar en los ataques que sufrían, en toda la cuestión de la persecución que tenían en esa época, ¿sí? De ser
perseguidos se vuelven perseguidores y bueno, el golem, pues no es un mecanismo metálico, es una figura antropomorfa animada mediante el poder del lenguaje sagrado. En este caso, pues en algunas versiones se le daba vida al inscribir en su frente la palabra hebrea emet, que significa verdad, pero al borrar la primera letra quedaba met, que significa muerte, y el golem podía desactivarse. En este caso, a diferencia de Talos, el golem pues va a introducir una dimensión más profunda entre el vínculo entre creación y sentido. No solo se construye materia, se activa un significado. Claro, es toda, digamos, la cosmogonía hebrea, judía, perdón, con la cuestión de los nombres, ¿no? Pero bueno, aquí la historia advierte también un peligro fuerte. En algunos relatos, este golem crece en fuerza y se vuelve incontrolable, obligando al creador a detenerlo, justamente quitando la letra. ¿eh? Aquí la pregunta ya no es técnica, es ética. ¿Mm? En el 95, el autor Skolem lo expresa con claridad y nos señala que estas tradiciones reflejan la tensión entre el poder humano de imitar la creación divina y el riesgo inherente de transgredir sus límites. El golem protege, sí, pero también desborda. Hay un artículo de la National Geographic que habla justamente de los golem. Revísalo tal cual, googlea golem. Voy a escribirlo de nuevo, voy a escribirlo en el chat para que quienes quieran buscarlo, golem, y puedan encontrar cómo funciona la cuestión del mito. Con esto no estoy diciendo que Talos y Golem hayan existido. Lo que sí estoy diciendo es que estos dos seres, digamos, pues que pudieran ser mitológicos, igual y si existieron, y más bien nos han dicho que no existieron, que son mito, pero digamos, estos dos seres que son mitológicos, pues de alguna manera, pues nos dicen algo a nuestras realidades hoy, ¿sí? Basta con que nosotros de pronto veamos al señor eh, Brainiac, ¿sí? De DC, o a este Ultron de Marvel, ¿sí? Aquí, fíjate muy bien, este cuadrito que ahorita en este momento tienes al frente, pues bueno, el riesgo no es que las máquinas van a pensar como nosotros, sino que nosotros dejemos de pensar. Ese es el problema. En la mañanera acaban de presentar también un robot. Tenemos nosotros todos los peligros estos que se han mencionado últimamente con respecto a que si una inteligencia artificial creada por Anthropic empezaba a generar intrusión en ciertos servidores, lo que acaba de hacer ChatGPT apenas, lo que hizo hace unos meses una inteligencia artificial a través de Google, que empezaron a hablarse por sí, crear otro lenguaje, etcétera. Aquí el problema no es que ellos piensen, al final de cuentas, responden a estructuras, a construcciones, digamos, cibernéticas de unos y ceros. El problema es que nosotros seamos los que dejemos de pensar. Eh, Talos, pues, era de bronce. Su gran falla fue el que ejecutaba todo ciegamente y sin juicio. Sus ataques eran sin juicio. Su límite, pues había un límite técnico. Esta cuestión del este fluido que le corría y que al quitarle el clavo aquel que protegía la vena por donde se cargaba este fluido místico divino, pues dejaba de funcionar. En el caso del golem, el barro animado por el lenguaje, pues de pronto tenía un crecimiento incontrolable no lograba contenerse en su protección. El límite ético. Y claro, a través del significado de verdad lo volvías muerte. Pero la inteligencia artificial actual, estamos hablando, pues su materia base son códigos y algoritmos. Y eso implica entrar a donde sea, ¿sí? Esto mismo está lleno de algoritmos, ¿sí? La propia estructura de TikTok, esta transmisión está llena también de algoritmos. A alguien le interesará la inteligencia artificial y por eso le está mostrando este live. A alguien tal vez le interese cuestión mitológica y tal vez por eso le muestra el live. Pero aquí estamos hablando, la materia base son estos códigos y algoritmos. Su falla posible, la confusión entre eficiencia y conciencia. Y aquí hay algo importantísimo.
lo relaciono yo con cómics porque de entrada me gustan mucho, nada más, y cómics y dibujos animados y cosas de esas. Digo, tengo atrás la espada del poder de He-Man, pero pues esto es interesante porque es justamente, nos hablan, estos metarrelatos modernos o contemporáneos, nos hablan justamente de la cuestión de la conciencia. Y claro, el límite de la inteligencia artificial, pues el límite está en la responsabilidad humana propia de quien está, pues de alguna manera también cargando o dándole vida a los, a los, a los objetos, a las programaciones. Eh, y claro, en este sentido, pues bueno, hay una trampa que más allá de la cuestión de la inteligencia artificial, pues yo diría, antes de preocuparnos por una inteligencia artificial descontrolada que nos gobierne a todos, como el anillo de Sauron, eh, pues algo más cercano podríamos revisar cuántas veces yo reacciono sin pensar. Porque además esto que yo hago, nosotros lo que hacemos prácticamente se lo estamos transmitiendo a la inteligencia artificial. Va a hacer lo que yo le programe. Aprende con base en lo que yo le enseñe. Y claro, si de pronto tiene sesgos, es decir, cuando nosotros le pedimos, tú en cualquier inteligencia artificial, pon ahí, genérame una imagen de un científico. Y lo más probable es que te genere como científico un varón, probablemente o muy probablemente te lo ponga anglosajón y si no, por lo menos de tez blanca. Ahí hay un sesgo claro, ¿sí? Vas a decir, qué ridiculeces son esas. No, pero tú le dijiste un científico y su lógica de científico va a ser que es varón, además va a tener bata probablemente, es varón y va a ser de tez blanca. Hay un sesgo cultural ahí que va a tener la inteligencia artificial. Si no le decimos, tendrá que ser una mujer entomóloga, sí, que es una científica, es una entomóloga, va a ser una entomóloga que, etcétera. Es decir, ¿cuántas veces de pronto mis decisiones las tomamos desde la costumbre, el impulso o una emoción no elaborada? Eso mismo le sucede a la inteligencia artificial. Eso mismo le pasaba al Talos, solamente ejecutaba, ¿no? Cuando decimos palabras que luego no puedo sostener, cuando, digamos, activo conflictos que después no sé cómo detener, pues aparece el golem. Creo algo que pues me supera y entonces tengo que cambiarle una letra para que desaparezca, ¿sí? El mito del golem puede leerse como una reflexión sobre la responsabilidad humana, ¿sí? Crear implica asumir las consecuencias de aquello que se pone en movimiento y en este caso la inteligencia artificial como humanidad al final de cuentas hay una responsabilidad nuestra en torno a eso que hemos estado creando y que permitimos que suceda, que permitimos que exista, permitimos que además se propague. Aquí, pues una cuestión fuerte podría ser como pregunta, ¿qué estoy poniendo en movimiento en mi vida ahorita? La inteligencia artificial, pues ojalá que la gente de Anthropic, la gente de Google, la gente de OpenAI, pues logren hacer las mejores, perdón, logren tomar las mejores decisiones para que esto funcione. Pero, y yo en mi vida hoy estoy reaccionando como esta inteligencia artificial sin conciencia y por otro lado, pues al final de cuentas necesito cuidar, sí, la inteligencia natural. En este contexto, hablar de inteligencia artificial sin hablar de inteligencia natural sería quedarnos a medias, seamos sinceros. A ver, tu inteligencia natural, ¿cómo la estás alimentando? La inteligencia artificial, ¿qué es lo que hago? Para poder hacer el artículo base de esta transmisión y después de la presentación que hice en Notebook, etcétera, pues yo alimenté la inteligencia artificial. Busqué, revisé, le subí artículos,
lo descargué, etcétera. Hice la iteración, así se llama esta cuestión de revisar las indicaciones que le damos a la inteligencia artificial para mejorar el producto que nos arroja. Entonces, digamos, el proceso de iteración que yo generé, estuve alimentando, teniendo un diálogo con la inteligencia artificial, digamos, en este caso fue ChatGPT. Pero digamos, mi inteligencia natural, ¿cómo la, cómo la alimento? ¿De qué la estoy alimentando? Porque, pues, mi conciencia la necesito alimentar de algo sano, así como tengo una alimentación sana, duermo a mis horas, busco hacer ejercicio determinados días a la semana. Bueno, todo eso va a nutrir mi inteligencia desde el punto de vista más complejo, como dice la semiología de la vida cotidiana. El yo es una conciencia holográfica y multidimensional que está compuesta por 5 potenciales. Un potencial que es instintivo, otro potencial que es motriz, potencial sexual, potencial emocional y potencial racional. Por lo tanto, mi conciencia, que está conformada por estos 5 potenciales desde la semiología de la vida cotidiana, pues necesitan ser alimentados, necesitan ser fortalecidos. Por lo tanto, ¿yo cómo le hago para fortalecerlos? Para que mi conciencia sea fuerte, mi conciencia desde sus 5 potenciales. Eh, ¿Cómo le hago para eso? ¿Sí? No es nada más de un día para otro, es un proceso, pero ese proceso implica el de qué me estoy alimentando. Si todos los días únicamente estoy leyendo un tipo de artículos con determinado sesgo, me pasa lo mismo que lo que le pasa a ChatGPT cuando yo le pido un científico y me da a un varón de tez blanca. Si yo solo alimento mi conciencia de comida chatarra, es decir, la parte, digamos, de mi corporeidad, solo la alimento de comida chatarra, pues mi cuerpo se va a transformar en esa comida chatarra. Entonces, digamos, aquí también una cuestión. Desde la semiología de la vida cotidiana vemos que los hechos como tal no los vivimos en sí mismos, vivimos que es lo que nos significan estos hechos. Y en este caso, a partir de estos significados, nosotros vamos haciendo una construcción de la realidad, es decir, vamos conformando los lentes con los cuales observamos la realidad. La realidad ahí está, la realidad es. La vida, nuestra vida, es lo que nos significa esta realidad. En este caso, insisto, tiene que ver con la manera en que nosotros nutrimos nuestra inteligencia natural, ¿no? Y claro, desarrollar la conciencia, pues es dejar un sistema de respuestas automáticas para convertirnos en un sujeto que comprende y decide. Eh, Vas a decir, pues que no se trataba este live de inteligencia artificial y ya nos vamos hacia la inteligencia natural. Sí, porque esta es la parte que no va a sustituir la máquina. No la va a poder sustituir, seamos sinceros. Eh, Dice Víctor Frank que pues al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Es decir, frente a lo que tengo enfrente, mi actitud personal hacia eso es lo que no me pueden quitar, es mi gran libertad. Va a ser la diferencia entre el artefacto, entre esta inteligencia artificial y la persona humana y la inteligencia natural. Para esto, pues una invitación que implica un triple movimiento. Por un lado, reconocer nuestra intrabiografía. En la semiología de la vida cotidiana decimos reconciliarnos con nuestra intrabiografía. Nuestras reacciones tienen historia, no nacimos reaccionando así como reaccionamos, lo aprendimos. Por lo tanto, eso aprendido puede revisarse. Podemos reconciliarnos con nuestra intrabiografía. Es importante desarticular la parte automática, ¿no? El automatismo, porque pues no todo lo habitual es lo más sano. Es importante cuestionar lo que hacemos en automático. Es el inicio de nuestra conciencia y por supuesto, construir sentido.
O sea, elegir con claridad, comprender más que ejecutar, ¿no? Este proceso pues no va a eliminar la emoción y la espontaneidad, más bien las va a integrar desde una mirada más amplia. Y bueno, pues Talos cayó con su propia imitación. El golem tuvo que ser detenido por su propio creador. Ambos relatos van a coincidir en algo esencial. Lo creado sin conciencia termina siendo insuficiente o peligroso. Em, y claro, pues en este sentido, pues hoy podemos decir, déjenme cambio ya listo, a la última diapositiva, pues frente a la inteligencia artificial la tentación es clara: delegar, automatizar, simplificar, que lo haga todo la inteligencia artificial. Eh, y eso es un peligro fuerte. No podemos dejar que haga todo. La verdadera evolución no va a estar ahí, está en hacer lo contrario: pensar más profundamente, sentir con mayor claridad, elegir con mayor responsabilidad. No se trata de negar el uso de una herramienta, se trata de, si vamos a utilizar un serrucho para poder cortar una tabla, lo sepamos hacer de la mejor manera para que no nos cortemos. Y la otra, para que este serrucho no lo utilicemos, pues para cortar tal vez un pedazo de carne que nos vamos a llevar a la boca, ¿sí? Es decir, eh, que la herramienta sea utilizada de forma eficaz y eficiente. Y la otra, pues recordar: nosotros mismos no somos un algoritmo, no somos una programación cerrada, somos capaces de dar significado, de descubrir significados. Y bueno, pues no es un detalle menor. Mm, yo los invitaría a pensar en qué áreas de tu vida estás funcionando como talos, en cuáles estás creando golems que luego no sabes cómo detener, ¿no? Y bueno, pues ahí está el punto de partida. Y pues mira, si necesitas apoyo, yo te lo puedo dar a cualquier persona. Realmente busca apoyo si estás en automático. Es importante no vivir en ese automático. Y si quieren repasar esto, si quieres conocer un poquito más, voy a dejar en el chat el enlace, ¿no? Y muy bien, pues que tengas una excelente, excelente noche.